Muy buen día, jóvenes, alumnas, alumnos, colegas, personas aficionadas al estudio del derecho. Les vuelvo a saludar ahora con motivo de la continuación de esta exposición de nuestra unidad número 6 relativa a los derechos humanos de seguridad jurídica y de sus garantías constitucionales. Y para dar inicio a la exposición voy a referirme a los derechos humanos de seguridad jurídica y las garantías que se contienen, particularmente las referidas al artículo 14. Y como estas garantías pertenecen al grupo de la seguridad jurídica, voy a hacer un recordatorio breve de la fundamentación filosófica de nuestras garantías para después entrar al concepto de unidad jurídica y de ahí partir al análisis de nuestro artículo 14. Desde luego que llevando como protagonista central a la persona humana, persona que tiene como propósito fundamental el alcance de su felicidad. Y esto pues representa el timbre que a manera de denominador común ha caracterizado a todos los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad. Ese alcance de su felicidad implica pues el gran derrotero, implica el gran propósito que anima esfuerzos de toda persona, que le da vitalidad, que le da entusiasmo, que le da razón de vivir. Y por consecuencia, todos los quehaceres humanos, todas las puras funciones, instrumentos al alcance humano han de propender precisamente a su bienestar, a la consecución paulatina de sus satisfactores máximos, de sus más caros anhelos, de sus más grandes aspiraciones, que en conjunto pudieran dedicar su felicidad. Al margen del gran abanico de opciones que la felicidad tiene para cada persona, tome la opción que más le plazca, la que más se identifique, y prescindiendo de la opción que cada una y cada uno de nosotros elija como felicidad, como fin de fines, como fin ultra vidas, habrá que decir que para el alcance de esta felicidad, pues evidentemente la persona debe de representar un protagonista en el ejercicio de su bendita libertad para primero seleccionar la opción corriente y después para determinar los medios que a su juicio le puedan conducir hacia el alcance de esta apreciada meta de su felicidad. Y es así como el ilustre filósofo vienés Emmanuel Kant, decíamos en nuestra presentación anterior, propone que la persona humana se convierta en un verdadero ente autofin, en un verdadero ente autoteleológico, capaz de seleccionar por sí mismo los medios que le hayan de conducir tanto a esa felicidad como, desde luego, elegir por felicidad la opción que considere más adecuada. Independientemente de que esa felicidad puede variar en el tiempo, lo que hoy puede ser la felicidad para una persona dentro de un tiempo determinado pudiera variar, cambiarse. Hoy una persona podría tener por felicidad la acción de bien, el día de mañana podría considerar que la edad, como consideramos muchos de nosotros, se localiza precisamente en la paz, valor que dentro del marco axiológico que todos debemos dar, que no debemos de perder. Tengo para mí que la dimensión de la crisis social en la que hoy por hoy se halla la humanidad encuentra su causa determinante en el olvido de haber inyectado la dosis axiológica necesaria a sus patrones culturales, y es por ello que precisamente insisto y no me cansaré de hacer cada vez que tenga la oportunidad para ello, de que la persona humana ha de insistir una y otra vez, con más disciplinada, reiteradamente, en adquirir valores que le permitan convertirlos en un verdadero hábito de vida, porque por más presupuesto, por más modificaciones, por más variaciones que hagamos de nuestro cuadro jurídico, político, nacional, nunca cambiarán las cosas mientras no cambie la actitud de las personas, forman esa sociedad que dan esencia y potencialidad a cualquier estado, a cualquier nación. En la medida en que todos procuremos diario actuar conforme a valores, conforme a virtud, rescatar la afición por lo bueno, por lo bello, por lo ético,
por la solidaridad, por el respeto, por la comprensión, en la medida en que aprendamos a ser tolerantes, a ser pacientes, a propiciar el bienestar y la alegría, la felicidad de los demás, a partir de la propia, que nadie da lo que no tiene, nadie expresa algo que no tenga en su mente, en su corazón. Pues en esa medida estaremos realmente viviendo a una sociedad mejor, a una nación mejor, a un país. Por eso es que insisto, y en mis clases, desde luego, nunca falta tratamiento de los valores, recordatorio diario. Y de la inteligencia artificial, que hoy por hoy ya se ha convertido en no solamente en un componente de nuestra vida diaria, sino también en sacar las antenas para poder estar alertas y ver de qué manera logramos con inteligencia interactuar pues, en una mejor forma, más productiva para la humanidad, con esta inteligencia artificial que ahora pues, se muestra no solamente en vivos, que ahora nos permite estar en contacto, sino también a través de robots que ya tratan de sustituir, que de hecho ya sustituyen los quehaceres humanos, una serie de desafíos que para el jurista, para los juristas no pueden pasar desapercibidos. ¿Cuál va a ser el tratamiento que se le dé a los daños que cause un robot cuando a través de un vehículo inteligente pueda provocar lesiones, incluso la muerte de personas? ¿Cuál va a ser el tratamiento que nosotros le demos a un robot programado determinado para determinado fin y ocasione lesiones al tratar de hacer a nivel doméstico un adulto mayor pueda ocurrir o generar un accidente que le pudiera causar inclusive lesiones a ese adulto mayor? ¿Contra quién habría que repercutir? ¿El fabricante, contra el vendedor, contra el programador? En fin, una serie de desafíos que para nosotros en el ámbito del derecho representan la inteligencia artificial. También estamos viendo, ya decía la posición de la unidad anterior, estaba ejemplos, incluso de unas diapositivas, robot Sofía, que hoy por hoy es una robot a la que por supuesto yo le debo el haberme enganchado con profundo interés en este tema cuando escuché su discurso inicial de que ella originalmente había estado dispuesta a desaparecer, a destruir a la humanidad, pero que cuando se dio cuenta que la trataban bien, desistió del empeño. Imaginen ustedes la sorpresa que uno se lleva cuando advierte que un robot es capaz de distinguir entre el bien y el mal. Y es que en esta primera etapa de la robótica en la que nos encontramos ya con un paso prácticamente dentro de la segunda, que ahorita nos encontramos en la etapa algorítmica de la robótica, pero ya con un paso claro en la segunda, que es la de las redes neuronales, la etapa neuronal de la robótica, en donde a partir de la construcción de una cantidad innúmera de células que intentan asemejarse a las neuronas del cerebro humano, pues se almacena cantidades fantásticas de información. Y es precisamente dentro de esta segunda etapa, de la etapa neuronal, en donde algunos expertos en la materia dicen que se localizará el advenimiento de la singularidad de la inteligencia artificial, lo cual se traduce en la capacidad que tendrán los robots para programarse solos, para aprenderse solos, para apagarse solos, tendrán menos autonomía de independencia. Y hay quienes llegan a afirmar que afuera de la interacción constante con la persona humana, irán perfeccionando cada vez más, autoperfeccionando la capacidad de interacción al grado de llegar a tener sentimientos. Esto es algo verdaderamente muy importante. Y desde luego la tercera etapa, que es la etapa cuántica, donde se dice que ya las leyes de la física perderán vigencia, que ya perderán vigencia el tiempo y el espacio. Eso es algo francamente que escapa, cuando menos en mi función, pero que no deja de enfatizar la necesidad de que estemos todos alertemos pendientes de que ese alertamiento cunda también entre nuestra población estudiantil, que tendrá pues, que enfrentar estos desafíos. Volviendo al tema, gracias a robot Sofía, se trata de una robot que ya tiene hoy por hoy la ciudadanía que le dio Arabia Saudita. Ella en Arabia Saudita ya goza de la ciudadanía, es decir, de esa capacidad, de esa calidad jurídico-política que implica el derecho a participar en los
procesos de acción periódica de los órganos internos de un Estado, lo cual ha llevado a que veamos vimos hace poco tiempo como en el 2018 la robot Alisa, una robot, compitió contra el presidente Putin por la presidencia de la Federación Rusa y obtuvo 800,000 votos. O el robot Mijito Matsuda, que compite por la alcaldía de la ciudad de Tama, en Japón, y que obtiene el tercer lugar en la votación. Claro, su oferta político-electoral fue, pues yo no me aparto de lo que les ofrezca, yo no voy a robar, yo no voy a incurrir en una serie de deficiencias y errores en los que sí incurre la persona humana cuando llega a detectar un cargo, y por eso el electorado, pues, evidentemente fastidiado de los vicios de los malos demócratas que llegan a posiciones de gobierno, pues han reflejado en su actuación frente a la ciudadanía. Por eso pues llega el momento en que opta por una inteligencia artificial para ser gobernada. Pero vean ustedes los desafíos que esto puede acabar. Muy importante entre nuestra sociedad global, y eso lo que conocemos, lo que llegamos a conocer, lo que esté, pero dentro de lo que conocemos ya tenemos un robot que opera con perfección, como el robot Da Vinci, que incluso ya tenemos aquí en México. El Hospital 20 de Noviembre de Easter, ya está el robot Da Vinci. Ya en la ingeniería se basa en la opción tercera acción, ya hay programas y softwares que realizan todos los procedimientos para estabilidad y línea. Ya en teoría industrial, pues se tienen también robots que realizan la tarea humana. Nosotros ya nos encontramos con la existencia del robot ROS, un robot capaz de procesar 10,000 páginas por segundo con perfección. Un robot que trabaja 24 horas diarias, los 7 días de la semana, realizando tareas que realiza un abogado. Un robot que utiliza ya nuestro lenguaje, el lenguaje humano. Un robot que da respuestas no solamente en términos estrictamente jurídicos, sino que al tener acceso a noticias de otro tipo de información, pues puede ofertar estrategias de solución integral a sus conjuntos. Un robot que procesa todos los sistemas legales de cualquier país del mundo. En el ámbito constitucional, decía también, ya contamos con los robots que tiene Estonia para ventilar juicios por debajo de los 100,000 euros. Los robots que acaba de implementar China en 2017 a la fecha, ya en 3 ciudades chinas, una de ellas Pekín, encontramos salas integradas con inteligencia. En fin, todos estos desafíos a los que no podemos cerrarlos, o quienes somos aficionados al derecho, quienes tenemos la ingente responsabilidad de formar a las nuevas o de contribuir a la formación de las nuevas generaciones, tenemos que estar alerta y desde luego pues abrir los ojos de nuestras futuras juristas y de nuestros abogados, quienes tendrán que enfrentar de manera directa desafíos y también gradualmente pues, ir encontrando las formas para lograr las mejores maneras de interactuar con la ciencia artificial. Llegará el momento quizás en que ya no solo se tenga que hablar de los humanos cerebros. Cuando esto ocurra, espero que sus hijos, sus nietos, vengan, ya sean capaces de ofrecer soluciones que respeten las 3 leyes de Isaac, así como aquellas que dio en sus novelas de mediados del siglo pasado, que las 3 apuntan que ningún robot pueda realizar acto alguno que permanezca. Por su parte, nosotros, los seres humanos, las personas humanas, habremos de velar permanentemente por esa obligación moral prístina que tenemos de hacer valer lo humano hasta el instante, sin que esto implique confrontación. En fin, por lo pronto, pues atendamos nuestra tarea, que es la de requerirnos a los derechos, particularmente a la vida. Pues les decía, en el contexto de su fundamentación filosófica, los derechos humanos implican la posibilidad de ser utilizados para que la persona alcance su felicidad. Y esa felicidad, que es la que implica su gran derrotero en su fin vital, es a la que toma como faro guía el ilustre jurista y filósofo Viennet de Manuenca, al decir: la persona humana ha de conservar su dignidad cuando se conduzca
en el escenario social al que parezca que pueda transitar rumbo a la calidad, habiendo seleccionado la opción a él más apetitoso, que cuando menos satisfaga su visual, y desde luego manteniendo la posibilidad de cambiar esa opción por cualquier otra, pero siempre representando, simbolizando a su felicidad. Pues bien, Emmanuel Kant dice que para que la persona humana logre alcanzar esa edad, para él entonces necesita convertirse en un ente autoteleólogo, en un ente capaz de determinar por sí mismo cuál es su fin vital, pero también capaz de seleccionar para sí los medios que a su juicio le hayan conducido a esa felicidad. Porque es claro, de no tener estas capacidades, la persona se podría llegar, como le dice él, considerar a la persona como un fin que estuviese fuera de sí, es decir, como un medio al servicio de un fin de un tercero, lo cual le colocaría al nivel de cualquier cosa, como las que tienen precio, que por tanto carecen de dignidad. Es por eso que Manuel Kant señala, propone que la persona alcance su dignidad en el momento en que sea considerado un ente autoteleólogo, con la capacidad de darse estos dos elementos, de su felicidad y el de los medios para la persona que tenga su fin vital en sí misma y no fuera de sí. Pues si una persona tercera llega y me pone a mí su fin, pues me convierte a mí en un medio al servicio de su fin, y como un medio me alcanzo precisamente la condición de una cosa al servicio, un mero medio al servicio de otro fin, y por consecuencia cosas. Y la dignidad a la que se refiere Kant, pues es un concepto, es un valor que forma parte del patrimonio del alma, y que a diferencia de la capacidad de esa capacidad de aportar, no se puede alquilar, puede vender, porque es el patrimonio del alma. Los que somos creyentes, decir, yo, por lo tanto, no puedo ni siquiera. Pues una vez que ha seleccionado la persona humana esa felicidad, ya ha seleccionado también los medios que a su juicio le puedan conducir a su cristalización. En ese momento cobra conciencia de que para haber hecho tales elecciones ha ejercitado su libertad, una libertad sagrada, una libertad bendita, una libertad que se traduce no solamente en la libertad genérica, que como concepto es oponible al confinamiento o a la acción, sino de la que también se derivan las libertades específicas, la libertad de trabajo, la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión, la libertad de petición, la libertad de credo, en fin, la libertad de expresión, que dicho sea de paso, para su servidor, pues es la reina de todas las libertades. La persona humana entonces ha de ejercitar su libertad, la genérica y las específicas, no solamente para seleccionar su felicidad y los medios que le conduzcan, sino para poder mantenerse con dignidad, realizando todas las tareas que haya de abrazar dentro de ese contexto social al que pertenezca en un determinado tiempo, en un determinado. Se torna así la libertad como un valor sagrado. Tan es así que el propio autor de esa magnífica obra, J. de la Mancha de Cervantes, fíjense ustedes cómo pone en boca del Sancho la pregunta del señor, ¿y qué es la libertad? La libertad, Sancho, mirad el vuelo de ave mayosa que despierta sus alas a cruzar el celeste. Es el valor supremo después de la vida. Juntos los tesoros que abundan el cielo y la mar jamás podrían pararse a amor por la libertad, incluso se puede delegarla. Y es ahí en donde nosotros cobramos conciencia de por qué cuántos crímenes a lo largo de la historia se han cometido invocando por el valor supremo. Ese valor supremo forma parte del pecado consubstancial naturaleza de la persona, junto con la igualdad, con el trato igual que merece esa persona por parte de la ley de los demás. El trato igual. Y no me estoy refiriendo a una igualdad genérica, absoluta, como la consiguieron los liberales franceses en primerías del siglo XVIII, que sin saberlo, al enarbolar la igualdad con la libertad, junto con la fraternidad, estaban cavando la tumba misma, por la sencilla razón de que identificaron a todos los ciudadanos por igual, que la ley tratara igual a todos y que el Estado adoptara una
postura simplemente de vigilante policía, dejando hacer, dejando pasar, identificando al individuo como el fundamento, el objeto y el fin de toda institución social, lo cual propició, por supuesto, que los más avesados, los más abusados, pues abusaran de los menos abusados, de los menos avesados, y propiciaran la explotación del hombre por el hombre, lo cual desde luego germinó la aparición de posturas colectivistas, de posturas totalitaristas, de posturas socialistas, que intentaron, sin dejar de incurrir en otros, atemperar esta desigualdad propiciada precisamente por considerar la igualdad absoluta entre todas. Pues ahí la igualdad fue entendida por nosotros como una igualdad política en corazón y medio de pura central. Debemos encontrar a la justicia distributiva aristotélica que nos hace darle un tratamiento igual a los iguales, pero desigual. Y es precisamente esa igualdad la que consagra a título de derecho humano en nuestra acción dentro de una serie de garantías que también contempla, abarcando este segundo gran grupo de garantías de igualdad. Así pues, tenemos ya dentro del patrimonio que a manera de extensión consubstancial tiene la persona humana, esa esfera jurídica esencial conformada por sus derechos que nacen conocidos desde luego al amparo de una tesis jus naturalista, como lo hizo nuestra Constitución del 57, el primer artículo, y ahora lo hace nuestra Constitución en su artículo primero a partir de la reforma del León, sustituyendo la mención de que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que esta Constitución le otorga, por la mención de que en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de las garantías, de los derechos que esta Constitución le reconoce. Una gran diferencia. Pues ese reconocimiento es hacia la y sus libertades, hacia la igualdad y todas sus facetas, hacia la propiedad como la capacidad de llegar a poseer bienes, cosas, a título de propiedad. Es decir, ejerciendo los derechos de usar, quitar y de disponer, de trasladar en dominio. Y también, por supuesto, pues la seguridad jurídica que implica toda una protección, no solamente a los bienes anteriormente, sino una protección adicional, familia, patrimonio, derecho. Es así como, desde mi punto de vista, se explica de mejor manera, pues, para efectos didácticos, a los derechos humanos y a las garantías en que éstas se contienen, sin caer en la confusión en la que se suele caer de identificar por igual al derecho humano. El derecho humano es esa extensión, ese conjunto de valores que forman parte, repito, de la extensión de la naturaleza humana, de la naturaleza de la persona. Son esas libertades, son esas igualdades, son esas capacidades de propiedad, de llegar a ser propietarios, son esas seguridades jurídicas que el conjunto de normas le da a la persona, debe darle, que cuando la Constitución viene y se asoma a ese sector consubstancial a lo humano, los mira, los reconoce y los lleva a su texto, convirtiéndolo ya en garantía, dándole jerarquía, dándole la jerarquía de supremacía, a que alude nuestro artículo 133, también dándole la fuerza a toda norma, la fuerza que toda norma es imperativa, es coercitiva, se vuelve entonces cada derecho humano reconocido y llevado a la Constitución en una garantía que obligadamente debe ser respetada, que la norma jurídica, sabemos, con mayor razón la suprema, cosa de la unilateral, de la imperatividad y de la coerción. La norma jurídica que se impone con o sin la voluntad del destinatario. Una norma jurídica que incluso ante la rebeldía del daño para observarla se puede obligar a que la cumpla por la fuerza. Y es precisamente aquí donde se encuentra la coercitividad, aquella a la que el maestro Recasens le dedicó la esencia misma de la norma y que desde luego distingue a esta de cualquiera otro tipo de norma. Decía el maestro, una norma jurídica sin coercitividad es un sin sentido, es una sin razón, es un despropósito. Sería como equiparar a un fuego que no quemara, equipararla a un fuego que no quemara, una luz que así identificaba eso. A la coercividad como nota esencia de toda norma jurídica, pues llevados los derechos humanos a nuestro texto constitucional, adquieren precisamente esa fuerza, la fuerza de la norma, la unilateralidad,
legalidad y la supremacía, que implica que la Constitución está por encima de cualquier otra decisión de cualquier otro. Por consecuencia, todo gobernado está obligado, como la autoridad misma, a respetar. Y tratándose de derechos humanos, obviamente los primeros obligados a darlas son pues los agentes de la autoridad estatal. Es por ello que se dicen muy bien que los derechos humanos consagrados en sendas garantías representan verdaderos diques, verdaderos baluartes, un valladar de los que se estrellan los actos de autoridad que llevan indefectiblemente la intención de afectar la esfera pública de un gobernado, sea positiva o sea negativa. Pero los derechos humanos, entonces, convertidos en garantías resguardados, representan esas barreras, esos modos protectores. Por eso es que el derecho humano ha de considerar un elemento protegido dentro de una garantía constitucional, que es el elemento protector. Dentro del continente de garantía, ¿no?, se encuentra el contenido del derecho humano, de cualesquiera de estas cuatro modalidades que he hecho, y que corresponden a cuatro grandes grupos en los que cuando menos su servidor prefiere aludir a las garantías para clasificarlas y para mejor explicarlas. Prefiero aludir a los cuatro grandes grupos de garantías constitucionales, que son el grupo de libertad, el grupo de igualdad, el grupo de seguridad jurídica y el grupo de propiedad, en vez de atender la propuesta de clasificarlas por generación, por primera, segunda, tercera, cuarta, ya tenemos en cuenta más generación. Me parece que por esta vía se llega a la pulverización de los derechos humanos y pues su entendimiento diáfano se logra mejor desde mi óptica con los cuatro grandes grupos que me he referido, y habida cuenta de que con los diversos ejercicios que he hecho tanto con mis alumnos de licenciatura como de posgrado, no hemos encontrado un solo quehacer humano, uno solo, que no tenga cabida en cualesquiera de sus cuatro. De ahí que llegue y mantenga la convicción de que para su mejor condición didáctica pues conviene utilizar esta clasificación de las garantías humanas en cuatro. Y vamos a referirnos al grupo de las garantías de seguridad, dentro de las cuales se localizan las que consagran esto. Y para ello es necesario recordar el concepto de seguridad. El concepto de seguridad jurídica reporta ese conjunto de condiciones, de requerimientos, de exigencia que la propia constitución le impone a la autoridad antes de emitir un acto unilateral, imperativo, características estas de todo acto de autoridad, como sabemos. Pues antes de emitir un acto que tienda, como todos actos de autoridad, a la afectación jurídica, a la afectación de la esfera jurídica de un gobernado, esta ha de cumplir con la serie de condiciones, exigencias que le establece la propia Constitución, so riesgo de que ese acto nazca viciado de inconstitucional y por ende sea susceptible de echarlo abajo. Entonces es muy importante advertir que si una autoridad deja de cumplir alguno de los requerimientos, por mínimos que sean, establecidos en su propio texto, antes de emitir un acto de esta naturaleza, su acto estará viciado de origen de inconstitucional y por ende pues podrá surtir el destino de todo acto de autoridad que se ha impugnado por la vía de amparo. Cesará su efecto inmediato y tendrá que volver las cosas al estado original en que se estaban antes de la emisión del acto que se haya reclamado. Pues este es el concepto de seguridad dentro del cual abordamos el tema relativo, no sin antes referir que es lo que de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia debemos entendernos por seguridad. Dice la Corte que la seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, su familia, sus posesiones, sus derechos sean respetados por la autoridad. Pero si ésta debe producir una afectación en ello, deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos y de las leyes secundarias. Entonces, repasado así el concepto de seguridad jurídica, vayamos entonces ahora sí al análisis de las que se consagran en nuestro artículo 14. Al disponer en su párrafo primero que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona, el artículo 14 constitucional
plantea una relación jurídica que, como de toda garantía constitucional, de esta también se deriva, y que es una relación jurídica de supra a subordinación. Es decir, que a diferencia de las relaciones de coordinación que se entablan de manera horizontal entre una autoridad y otra autoridad, actuando ambas como tales, a diferencia de una relación de coordinación como las que se entablan entre dos particulares que, regulados por la legislación común, celebran algún contrato de compraventa o contrato de arrendamiento que, reguladas por derecho común, por la legislación civil, tienen derecho y obligaciones recíprocas. La relación jurídica de suprasubordinación, como sabemos, se plantea en un sentido vertical, que nace en el plano de supraordinación, donde se encuentra la autoridad, y va dirigida hacia el plano de la subordinación, en donde se encuentra el gobierno. Esta relación jurídica, como todas las demás, tiene un objeto. Para el gobernado es un derecho público subjetivo y para la autoridad una obligación correlativa a ese derecho público subjetivo. El caso del derecho público subjetivo, cuyo titular es el gobernado, que puede serlo, como sabemos, una persona física, una persona moral. Dentro de las personas morales, una persona moral sujeta al derecho público, derecho privado, dependiendo de su índole. Ese derecho público subjetivo, del cual es titular la persona gobernada. Es público, es un derecho porque está consagrado, sino como lo estamos viendo aquí del párrafo inicial del artículo 14. De ahí se deriva una relación jurídica de su persona, y es un derecho por estar consagrado en el párrafo primero del artículo 14. Es público porque es oponible ante una entidad de naturaleza pública como nuestra autoridad de manera inmediata y el Estado de manera inmediata, el gobierno del Estado. Y es subjetivo porque queda a juicio del gobernado hacerlo valer o no, puede exigirlo, oponerlo o no hacerlo. Pues del lado del sujeto activo de esta relación, o sea, del gobernado, este es el objeto de la relación. Y del lado de la autoridad o del Estado, el objeto de esa relación es el cumplimiento de una obligación, de la obligación correlativa a este derecho público subjetivo, que puede traducirse en un hacer o en un no hacer, en una abstención. Puede traducirse en una obligación positiva o negativa. En el caso que nos ocupa, la obligación que se traduce a cargo de la autoridad es una obligación negativa, de abstenerse de aplicar en perjuicio de alguien, de algún gobernado, una ley. Sí lo puede hacer si es que la aplicación de la ley le beneficia al gobernado, pero solamente en esos casos y en algunas otras hipótesis a las que nos vamos a ver más. Pero por lo pronto cabe destacar que es en la primera línea, el primer párrafo del artículo 14, en donde encontramos una primera garantía de seguridad y toda autoridad, a propósito, que debe ceñirse al principio de juridicidad y coprimogénito de legalidad inserto en nuestro artículo 16 y que obliga a toda autoridad a ceñirse exclusivamente al mandato expreso de la ley para poder actuar. Pues toda autoridad ha de abstenerse de aplicar una ley de carácter o con carácter retroactivo a uno. Este problema de la retroactividad legal se conoce también como un conflicto de leyes y se traduce en terminar cuando la autoridad se encuentra en presencia de dos leyes, una antigua que se supone derogada o abrogada y otra nueva vigente. ¿Cuál de las dos debe aplicar a un hecho, a un acto, a un fenómeno, a un estado o a una situación de tal? Y es aquí donde podemos ya engarzar lo dicho con un siguiente punto que nos marca Mario y al que debemos por lo tanto seguir, que es precisamente el de la aplicación retroactiva de la ley. Pues como hemos dicho, una norma jurídica es retroactiva cuando se aplica a un hecho ya consumado con anterioridad a un acontecimiento que no genera consecuencias jurídicas dentro del periodo de observancia de la nueva ley, porque sabemos que hay sucesos que, siendo de realización instantánea plena, producen sus efectos jurídicos y estos pueden cristalizar durante la vigencia de una ley nueva, que aún no regía en el momento
momento que acaecieron tales sucesos, porque la doctrina se conoce como la facta pendente. Y el ejemplo típico de esto, pues es el delito que se comete antes de la vigencia de una ley que aumente la penalidad respectiva. Si al hecho delictivo se le imputara la penalidad establecida por la nueva ley, pues esta sería de aplicación claramente. A contrario sensu, como lo decíamos, si la penalidad marcada por la ley nueva fuese inferior a de la ley anterior, pues la aplicación de la primera no se consideraría retroactiva, dado el beneficio que esto le acarrearía al imputado. Son diversas las propuestas doctrinales que se han planteado a propósito del fenómeno de la retroactividad de una ley. Podemos recordar las de Savigny, las de Boniface, con la distinción que hace entre las situaciones jurídicas abstractas y situaciones jurídicas concretas, las de Capitán, las de Coviello, Leon Witt y Paul Rovier, dar algunas. Sin embargo, centrémonos en el criterio que ha adoptado el Poder Judicial de la Federación entre nosotros, con lo cual estaríamos ya abordando el siguiente punto del tema. Y para ello, permítanme proceder a la lectura de el criterio que ha sostenido nuestra más alta institución jurisdicción. Para que una ley sea retroactiva, ha dicho la Corte, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial. La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado para cambiar, modificar o suprimir los derechos individualmente adquiridos, con la importante excepción de que cuando tales derechos se encuentren en pugna con el orden público o con el interés general, sí pueden ser afectados por una ley nueva. Tratándose de las disposiciones agrarias y de resolver una situación económica creada con anterioridad y que se estimó perjudicial para los intereses nacionales, puede el legislador, al reglamentar preceptos constitucionales, afectar situaciones creadas sin violar la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley, obviamente haciendo referencia a este primer párrafo del artículo 14 al que estamos aludiendo. Y en este tenor, la propia Corte ha señalado cuáles son las materias en las que sí puede aplicarse retroactivamente y materias a las que corresponde, desde luego, el siguiente apartado de nuestro programa de esto. La Corte ha señalado que en materia constitucional se puede aplicar una ley sin que esto implique la violación al mandato del artículo 14 en primer párrafo. Cuando la norma que produce efectos sobre actos ocurridos antes de la entrada en vigor de la ley nueva se encuentra contenida en la acción federal. Estamos hablando de una disposición jurídica, una disposición práctica general y personal inserta en este texto. Cuando esta norma produce efectos sobre actos ocurridos antes de su entrada en vigor y está en la acción, por regla general no puede considerarse que se trata de una aplicación retroactiva en estricto sentido, pues que atente contra el principio de seguridad. Tampoco cuando se trate de las materias penal y fiscal deben de aplicarse en forma retroactiva las normas que beneficien al particular. El principio de la retroactividad de la norma más favorable, que tradicionalmente se vinculaba de manera exclusiva con delitos y las penas, ahora se ha extendido a las multas fiscales por la gran similitud que guardan con ella, con las penas. Lo mismo en materia laboral y agraria. Una interpretación correcta, armónica de este primer párrafo del artículo 14 constitucional nos lleva a la conclusión de que sí se puede aplicar la ley nueva a hechos consumados cuando se generen beneficios a un trabajador o a una comunidad agraria o a un sindicato o a cualquiera de los gobernados a los que aluda la legislación agraria o laboral. Pasemos pues entonces al siguiente punto del temario, que es el relativo al segundo párrafo de nuestro artículo 14, para lo cual habré de comentar que en mi concepto, ya lo esbocé anteriormente, es la garantía de audiencia junto con la garantía de legalidad inserta en el artículo 16, las que le dan soporte a toda la Constitución. Garantía de audiencia, como veremos, no solamente protegiendo al gobernado frente a los actos de privación de su libertad, de sus
propiedad, de posesión, derecho, y la garantía de legalidad yendo más allá, protegiendo a todo gobernado frente a un simple acto de molestia a su persona, a su familia, a su papel, acto de molestia que deberá obrar, y aquí vienen las condiciones, exigencias o requisitos, deberá obrar por escrito, ser emitido por una autoridad competente, sondando y motivando las causas legales que dan lugar a ese procedimiento, a ese acto. Bien, volviendo al tema de la garantía de autoridad, inserta en el segundo párrafo, como sabemos, de nuestro artículo 14, y a la que nos hemos dado el llamar, como muchos de nuestros maestros, una bendita garantía de audiencia. Inserta de manera expresa cuando su artículo 14 dice que nadie podrá ser privado de su libertad, de sus propiedades, de sus derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, juicio en el que se han de cumplir las formalidades esenciales del proceso y de conformidad con leyes expedidas con anterioridad en este precepto. Por lo tanto, podemos localizar 4 garantías específicas de seguridad a manera de condiciones, de exigencias previas, de requisitos que la Constitución le impone la autoridad, la Constitución a cualquier autoridad, antes de emitir un acto tendiente a vulnerar la libertad, las propiedades, las acciones, los derechos de cualquier gobierno. Primera garantía específica de seguridad, que haya un juicio previo. Segunda garantía, que ese juicio se ventile ante tribunales competentes. La tercera consiste en que se den las formalidades esenciales de todo procedimiento. Y una cuarta garantía específica, obviamente, es que haya una resolución que resuelva la controversia, que resuelva el conflicto. Entremos pues entonces así al siguiente punto que marca el temario, que es el de quién es o debe figurar como titular de la garantía. Pues evidentemente el titular de la garantía es todo gobernado, como lo dijimos, al haberse planteado esta relación jurídica de supas. Por gobernado entendemos a toda persona física, al margen de su condición de ciudad, de raza, de región, de condición cultural, socioeconómica. Esto es algo que debe enfatizarse. Cuando nuestro artículo primero constitucional dice, en los Estados Unidos mexicanos, toda persona es toda persona, toda persona. Yo no sé por qué algunos grupos y sectores tan respetables como lo son todos del texto social quieren una mención específica dentro del articulado constitucional. Hay grupos que pretenden que se les saluda como la concesión que se les dio a los grupos indígenas en nuestro artículo segundo, destinándoles durante la administración del presidente Fox todo el artículo segundo a un verdadero compendio de derecho indígena. Al rato los adultos mayores van a querer con toda justicia su propio artículo, al rato los maestros van a querer su propio artículo, al rato las mujeres van a querer su propio artículo, los hombres su propio artículo, los homosexuales y las lesbianas y los de diferente preferencia sexual van a querer su artículo. Yo creo que todas y todos debemos de sentirnos dignamente aludidos por nuestra acción cuando desde su primerísimo artículo se dice que en los Estados Unidos mexicanos toda persona y toda persona es toda persona. Entonces, como titular de esta garantía, pues tenemos a toda persona, sea física o sea jurídica, a las que se les llamaban morales. Yo prefiero llamarlas jurídicas, que no todas las personas corresponden a ese adjetivo calificativo de calidad. Entonces, una persona jurídica, sea de naturaleza privada, social o incluso pública, que se encuentre en calidad de gobierno. Eso es lo que debemos entender de acuerdo a lo que exige este apartado de nuestro temario, que es el de quién es titular de la garantía. El siguiente punto es cuál es el acto objeto de la garantía. Bueno, pues el acto objeto de la garantía es un acto de autoridad, un acto unilateral, como ya se dijo, imperativo y coercitivo, que necesariamente lesiona la esfera jurídica de cualquier gobernado, proveniente de cualquiera. Ese es el acto objeto de la garantía. El siguiente punto dentro del temario es el acto de privación. Y entonces, aquí estamos frente a justamente cuál es
la protección o frente a qué protege el artículo 14, segundo párrafo, a todo gobierno frente a los actos de privación. ¿Y en qué se traduce un acto de privación? Pues un acto de privación es aquel que extrae o disminuye del peculio, del patrimonio, de la esfera jurídica del gobernado algún bien o algún derecho que ya formaba parte de esa esfera jurídica del gobierno, o que se traduzca en el impedimento para que ese acto pudiera implicar para el ejercicio de un derecho del gobernado. Eso es lo que debe entenderse por un acto de privación. El siguiente punto es el de los bienes que tutela. ¿Qué tutela? ¿Qué bienes tutela? Artículo 14, segundo párrafo, garantía de autonomía. Pues en primer lugar, la libertad. Ese supremo valor al que ya aludí hace unos minutos, y protege tanto la libertad genérica como las libertades específicas que se derivan de ahí, todas. La libertad de educación, la libertad de procreación y del espaciamiento de los hijos en el cuarto, la libertad de tránsito, de trabajo en el quinto, la libertad de expresión en el sexto, la libertad de la información en el séptimo, la de petición en el octavo, la de reunión y asociación en el noveno, la de posesión de armas del décimo, la de tránsito del 11, la del 24, la libertad de creer, todas las libertades, todas esas libertades están tuteladas por la garantía de la propiedad, como lo sostuvimos en la unidad pasada, pues está protegida también por el artículo 14 constitucional en este segundo párrafo, la garantía de audiencia, considerando la propiedad como un derecho real por excelencia, y está protegida en cuanto a sus tres derechos subjetivos fundamentales, que es el de usar, el de usutendi, el de dar, el de fruendi, y el de disponer de la cosa misma, el de poder ejercer el traslado. También está tutelada la posesión, toda posesión, independientemente de que se fuere propietario o no. Un acto de autoridad antes de privar de la posesión de algo a alguien deberá cumplir con los requisitos que establece juicio previo, tribunales previamente establecidos, formalidades esenciales del procedimiento y resolución, de acuerdo a leyes expedidas. Y aquí, en cuanto a la posesión, debemos entender que se protege tanto la posesión originaria como la posesión derivada, considerando que en la primera concurren todos los derechos que normalmente son referidos a la propiedad, y los que ya acabo de mencionar, el uso, el disfrute y la capacidad de trasladar el dominio. En tanto que en la derivada, en la posesión derivada, pues solo existe el jus utendi y el jus fruendi, conjunta o aislada. Pues esta garantía de audiencia protege a máxime si tomamos en consideración que el artículo 791 del Código Civil considera como poseedores de la cosa tanto al poseedor original. También la garantía de audiencia protege los derechos. Y vean ustedes cómo con el término derechos se amplía de manera considerable el manto protector de nuestra garantía. Al proteger todos los derechos del gobernado frente a un acto de privación, evidentemente su connotación es amplísima, comprende cualquier derecho subjetivo, sea real o personal. Cualquier derecho está protegido por la garantía. De ahí que haya que resaltar la generosidad y amplitud del manto protector de nuestra audiencia. El siguiente punto ordenado por nuestro temario es el de los requisitos de la garantía de audiencia. Bueno, pues los requisitos pueden reducirse simplemente al esencial. Para que proceda la garantía de audiencia, para que se pueda invocar, pues es necesario que se emita un acto de autoridad que lleve como propósito concreto la privación de alguno de los bienes tutelados a los que acabo de hacer alusión. El siguiente punto es mediante juicio previo, dice el temario. Este concepto de juicio se traduce lógicamente en un procedimiento en el que se realice la función jurisdiccional, un procedimiento tendiente a resolver una controversia que se hubiera planteado ante una autoridad competente para ello, y puede sustanciarse ante autoridades materialmente jurisdiccionales o materialmente administrativas, o formal y materialmente judiciales, porque habrá que considerar como autoridad jurisdiccional materialmente aquella cuyas funciones primordiales y normales propendan a la dicción del derecho, mediante la solución de un conflicto y, desde luego, de acuerdo al ámbito competencial.
jurisprudencial que la acción o la ley es así. Ante el tribunal previamente establecido, es el siguiente punto, el tribunal previamente establecido. Pues, los tribunales previamente establecidos son aquellos que no conocen casuísticamente de un asunto, sino los que han estado instalados ordinaria, peculiarmente, conocen esos asuntos. Esta disposición está en clara consonancia con el artículo 13 constitucional, que contiene como garantía de igualdad la prohibición de que existan tribunales especiales, aquellos que hayan de instaurarse para conocer un asunto en especial. No, aquí el mandato, nuestra garantía de audiencia es que el juicio a que obliga a la autoridad antes de que emite un acto de privación se realice ante un tribunal previamente establecido, que tenga una competencia genérica, no casuística, que su actuación se contraiga no a conocer de un determinado negocio, sino que tenga competencia y venga conociendo un número indeterminado de negocios que sean sometidos a su consideración. Formalidades esenciales del procedimiento, indica el siguiente punto. Las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Qué implica? Bueno, pues en primer lugar, el que haya pues, el conocimiento por parte del gobernado de cuál es la afectación o la imputación que se le hace, una denuncia, una demanda, una contestación, una respuesta, un periodo de ofrecimiento de pruebas para ofrecer alegar, la conformación del triángulo procesal, la existencia del órgano jurisdiccional y la emisión de una resolución por parte. A esto se reducen fundamentalmente pues, las formalidades esenciales que debe seguir todo procedimiento. Pues nuestro temario plantea oportunidades que comprenden. Bueno, pues son dos oportunidades las que se comprenden, la de defensa y la probatoria. Puede decirse que las erige en formalidades procesales, las cuales asumen el carácter de esenciales porque sin ellas la función jurisdiccional no se desempeñaría debida y exhaustivamente. Si una ley procesal solo consignara como formalidad una de tales oportunidades, ya sea la de defensa o la probatoria, pues sustentaría indiscutiblemente el juicio. Por eso es que la oportunidad de defenderse y la oportunidad de probanza pues son muy importantes para los efectos que nos ocupan en el análisis de nuestra garantía de audiencia. El siguiente punto del temario es la resolución que obviamente debe dictar el órgano jurisdiccional, el que materialmente esté realizando la función jurisdiccional, porque evidentemente puede haber una autoridad que sea formalmente ejecutivo-administrativa, pero a quien la ley o la Constitución le asigne la facultad de resolver algún conflicto, y al resolverlo, pues evidentemente esto estaría dirimiendo una controversia y emitiendo un acto que desde el punto de vista material fuese jurisdiccional. Pero lo importante es que haya una resolución que dirima la controversia que se hubiese planteado. Y creo que a esto se refiere precisamente nuestro temario en este punto de la resolución. Después pasemos, dice el temario, a la garantía de legalidad que se inserta en los párrafos tercero y cuarto de nuestro artículo. La del párrafo tercero corresponde a la garantía de legalidad en materia y desde luego pues está sustentada en el principio del derecho penal de nullum crimen, nula pena sine lege. No puede haber una pena si no hay una disposición que expresamente la contemple como un hecho punible y desde luego le asigne una sanción. Aquí no se puede actuar más que aplicando exactamente la ley en materia. Nada de que por mayoría de razón, nada de que por analogía, la autoridad penal se tiene que ceñir estrictamente al mandato de la norma. Y si no hay una descripción expresa del tipo penal, no hay tipo penal y por lo tanto no hay sanción. Así lo refiere nuestro párrafo tercero del artículo 14 constitucional al determinar que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía o por mayoría de razón alguna pena que no esté decretada en una ley exactamente aplicable al delito de trata. Este principio, pues, evidentemente contrasta con el siguiente, que es, sí, efectivamente, el que contempla nuestro temario, que es el de la garantía de legalidad en materia civil, en donde
el juzgador pues debe estar primero en la letra de la ley, después tiene la posibilidad de estar para emitir sus sentencias a la interpretación de la ley, puede utilizar el método literal o gramatical, puede utilizar el método auténtico histórico, puede utilizar el método sistemático, el causal teleológico, el método que puede interpretar para darle fundamento a su acto de autoridad, a su sentencia. Así lo previene el artículo 14 en su cuarto párrafo al señalar que los juicios de orden civil, las sentencias definitivas, podrán estar conforme a la letra o a la interpretación jurídica. Incluso a falta de esta interpretación se puede fundar en los principios generales del derecho, invocando, por ejemplo, por citar alguno, Vilex no distingue, debemos, donde la ley no distingue, no debemos distinguir, o todo aquello que no está prohibido para el gobernado está permitido, en fin, a los principios generales del derecho en este caso. Después, nuestro temario nos lleva ya al artículo 15, Constitución, que señala la prohibición de llevar a cabo tratados internacionales que pudieran vulnerar nuestras garantías. Vamos a ver textualmente qué dice. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavo, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esto es lo que nos señala el artículo 15, con lo cual pues obsequiamos el punto 6, el punto número 6.2 de nuestro tema. El siguiente punto es el 6.2.1 relativo a los tratados de extradición. Aquí habrá que considerar en principio qué entender por un tratado de extradición. Si en la concertación y la aprobación de un tratado internacional intervienen, como sabemos, tanto el presidente de la República como el Senado ratificando esta celebración, la prohibición que se advierte en el artículo 15 de la Constitución es que estos tratados celebrados por estos órganos primarios de gobierno del Estado, pues evidentemente no contraríe el espíritu regulador relativo al hecho de que no se pueden celebrar en tratándose de la extradición de reos políticos ni para aquellos delincuentes del orden común que han tenido en el país en donde residan pues la condición de esclavo, y que tampoco se pueden llevar a cabo convenios que constitucionales humanos. En consecuencia, el tratado, según la concepción de los internacionalistas, es todo acuerdo, todo pacto entre estados soberanos con sujetos del derecho internacional público celebren para crear, modificar, extinguir obligaciones para efectos bien de cooperación, para crear derechos entre ellos. Es un acuerdo de voluntades, pues, entre dos entidades soberanas que celebran para efectos de una cooperación mutua y una asistencia recíproca, de una mejora de sus condiciones de vida de sus habitantes. Y el siguiente punto del tratado del temario es el de los tratados de extradición que no pueden ser celebrados. Ya queda claro que los que no pueden ser celebrados, que está prohibido por el artículo 15, son los que se refieren a la extracción de reos políticos o de esclavos en otras naciones, o tampoco pueden celebrarse los que impliquen una alteración a las garantías que consagran derechos humanos entre nosotros. El derecho internacional considera como un acto de extradición aquel por el cual un Estado hace entrega a otro Estado, el reclamante en este caso, de una persona a la quien se le imputa la comisión de un delito dentro del territorio de la entidad reclamante para juzgarla por el otro. Se trata de la solicitud que hace el Estado reclamante para que le entregue a una persona que se supone que ha cometido en su territorio un delito que implique una sanción. Por lo tanto, si en el país en donde se va a entregar si el país que va a entregar a ese reo o a esa persona no está tipificada esa conducta como delito, pues no se puede. Evidentemente que este artículo 15
nos da la posibilidad también de que se restrinjan o se prohíban los convenios y tratados internacionales que afecten derechos del ciudadano, los términos del artículo 100. Y digamos porque de una manera muy... Si el ejercicio de tales derechos, de los derechos a que alude el artículo 35, en sus fases tanto activa como pasiva, son la base de un régimen democrático representativo como el nuestro en los términos del artículo 40, ya que implica eso el desempeño de una facultad de autodeterminación. El ejercicio de los derechos democráticos son el reflejo de una facultad de autodeterminación inherente al poder soberano del pueblo. Y la tercera prohibición que consagra el artículo 15 que estamos analizando es precisamente pues que no se vulneren garantías que están consagradas en la Constitución. No se puede variar una garantía de esta naturaleza, la garantía que un ciudadano, una ciudadana pueda ejercer los derechos que le otorga el artículo 35 a virtud de la celebración de un tratado internacional. Por eso que yo creo que ahí hay una disposición adicional en el sentido de que vaya una hipótesis adicional de restricción para la celebración de tratados internacionales por parte del presidente de la República y que sean aprobados por el Senado en los términos de las respectivas fracciones de los artículos 89 y 66 constitucionales que otorgan respectivamente facultades al presidente de la República y al Senado. Pues hasta aquí el tratamiento de los puntos relativos al temario en función de las garantías, de las primeras garantías de seguridad jurídica que consagra nuestra ley suprema y que se insertan en el artículo 14, porque como sabemos, bueno, ya a partir del 16 y hasta el 23 encontramos una serie de garantías de seguridad jurídica aplicables en materia penal que, bueno, ya serán tratadas por algunos de mis colegas. Solamente me resta, pues, en tratándose, para culminar el comentario a propósito de los tratados, pues, hacer notar la importancia que tiene que toda autoridad se imponga del contenido de los tratados que contengan derechos humanos a virtud del mandato que hace nuestro artículo primero penal de que toda autoridad debe respetar y hacer respetar los derechos humanos que se contengan en tanto la Constitución nuestra como en cualquier tratado internacional que haya firmado México como parte. Y bueno, pues debo decirles que cuando menos yo he registrado que nuestro país ha celebrado 810 tratados bilaterales, 651 tratados multilaterales, lo que hace un total de más de 1,400 tratados. Y bueno, ya se imaginarán, para que toda autoridad, desde el presidente de la República, los ministros de la Corte, senadores, diputados, hasta los presidentes municipales de los más de 2,500 municipios de nuestro país se impongan del contenido de estos tratados, pues hay que, cuando menos, comenzar nosotros desde la academia a subrayar las partes fundamentales donde se contengan derechos humanos y donde ellos deban de poner especial atención para poder, pues, protegerlos en favor de los. Culmino mi intervención en esta ocasión dando de nueva cuenta un profundo agradecimiento a nuestro director y el reconocimiento por este esfuerzo de plasmar esta biblioteca en el acervo histórico de nuestra facultad. Nuestra planta docente, la planta docente de la facultad hace años, muchos años, históricamente es la que le ha dado brillo, renombre, prestigio a nivel mundial y no sino a nivel nacional a nuestra facultad. De manera que esta iniciativa de nuestro señor director, el doctor Raí Contreras, por dejar sembrada esta biblioteca con la planta docente de la facultad, a la cual me he honrado y me seguiré honrando de pertenecer ya desde hace más de 39 años de manera ininterrumpida, pues es una verdadera nota distintiva que mucho hay que apreciar y reconocer. Doctor Contreras Bustamante, al doctor Ricardo Rojas Arévalo, Ministerio General, y desde luego a nuestro director del seminario, a quien también saludo y abrazo, como a todas y a todos ustedes, con un abrazo como siempre lo hago, quienes aprecio todos con amor, un amor que conlleva parabienes, que conlleva bendiciones, que conlleva virtudes, todas virtudes se condensan al amor verbo, el amor las
comprende y las corona a todas. En este sentido no concuerdo con Cicerón, que adjudicaba a la gratitud esta facultad de comprenderlas y coronarlas a todas, porque decía que era la virtud que más gustaba a los dioses. Yo creo que es el amor el que comprende a todas esas virtudes, la causa generadora de todo cuanto se mueve, existe, se ha movido, se haya existido o esté por moverse o existir dentro o fuera del universo. El amor, y los que somos creyentes, servidor, pues identificamos a Dios como el dador de ese amor, y por eso con amor les abrazo, dándole las gracias por su atención y las gracias a nuestro director, a nuestro general y a nuestro director del Seminario de Días Constitucionales y de Amparo, doctor Luciano Silva. Muchas gracias a todos, que tengan un día muy buen día.